Hola chiquillas, espero que estén teniendo una buena semana. Como cada miércoles nos encontramos en una nueva clase de autoformación feminista con nuestra profesora Stephanie Álvarez. No solo nuestra profesora, sino que también nuestra colega. Eh, la clase de hoy lleva por nombre Comprensión de los límites que posee la economía oficial y esta vez corresponde a la clase número 4. Les recuerdo que pueden ir anotando sus comentarios en el chat y también pueden abrir sus micrófonos cuando quieran hacer alguna pregunta. Hola Steffi, gracias por compartir de nuevo con nosotras y te dejo la palabra para que comiences. Hola a todas, ¿cómo están? Sí, claro, ya estamos casi por finalizar estas charlas que habíamos comenzado ya hace un par de semanas y por eso hoy día les quería comentar sobre la economía feminista. Este fue un curso impartido por la profesora Teresa Bartual y Mónica Serrano, ambas de la Universidad de Barcelona, entonces como para ir comprendiendo qué se va a hablar hoy día. Está dividida en dos grandes bloques. Por una parte, ¿qué es la economía tradicional o neoclásica? Y esta está subdividida a la vez a través de definiciones, si es que esta tiene una interpretación feminista, cuál es su vínculo con la geografía, qué es el homus economicus y algunos supuestos que respaldan toda esta teoría que ya lleva varios años con una tradición mercantilizadora. Y en el segundo bloque se hablaría sobre la economía feminista. ¿Qué sería esto que se denomina por economía feminista? Entonces, como ya ha sido un poco la dinámica de las últimas clases, van a estar también incorporados algunos videos de quienes son unas buenas referentes. Entre ellas está Cristina Carrasco, que después de haber revisado los contenidos que ella proponía, nos comentaron las profesoras que ella es chilena y así que ahí hay un video donde ella explica todo este postulado. Ahí me voy a poner el tiempo porque si no después me excedo. Em, un pequeño paréntesis. Ya, ahí sí, continúo. También qué se entiende por trabajo doméstico y de cuidado y cómo este tiene un vínculo con la economía tradicional. Y si es que surgen algunas preguntas de la geografía para finalmente tener en cuenta algunas herramientas que pueden ser útiles para poder contrarrestar toda esta situación tradicional. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la economía tradicional? Aquí tenemos dos postulados que dicen, el primero, la economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de bienes materiales que satisfacen necesidades humanas. Y por otro lado tenemos que es la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción. Es decir, bajo esta intención hace un reconocimiento de las necesidades como un eje central. Es decir, aunque está ligado a las necesidades materiales, se reconoce de que siempre estamos aspirando a suplir algún tipo de carencia. También se hace un reconocimiento de que existe un conflicto social, y por esto es problemático. Hay un déficit entre estas necesidades que son infinitas y los recursos que son escasos y limitados. Entonces, ¿cómo esto se concilia y qué pasa cuando algunos pueden acceder y otros no? Eso yo creo que lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. Y dice aquí algo que no veo porque me tapa la pantallita, pero dice importancia de cómo se produce el mercado. El mercado creo que dice, bueno, no veo bien, así que no me acuerdo qué es la que escribí. Pero finalmente hay un tipo de relación entre las personas que van produciendo y quienes van necesitando toda esta producción. Y esto cómo se transita a través del intercambio. Si hacemos un recuento de las situaciones que vimos anteriormente, estaba Rousseau que hacía este planteamiento de cómo debía de ser la mujer, que esta idea influyó mucho hasta lo que ahora comprendemos por los roles de género. Y en ese mismo contexto está Adam Smith, quien, uno de los padres fundadores de la economía tradicional, y dice: no hay ninguna institución pública para la educación de las mujeres y no hay nada inútil, absurdo, fantástico que reciben habitualmente. Se les enseña lo que sus padres o guardianes juzgan. O sea,
Esto es muy interesante, porque ya de partida dice que las mujeres no somos objetos de raciocinio propio. Y por tanto necesitamos o un padre o alguien que piense por nosotras qué es bueno o malo, porque nosotros no tenemos el poder de raciocinio. Ese es el primer postulado. Eh, y después continúa. Cada parte de su educación sirve para mejorar su atractivo natural y su persona, o preparar su mente para la reserva, modestia, castidad, a prepararla para que llegue a ser ama de casa de una familia. Es decir, todo lo que ya habíamos visto anteriormente se refleja en esta frase que ya replica o reproduce esta idea de cuál es la función de las mujeres dentro de este sistema mercantil. Entonces, como para sintetizar, esta es una idea de la Ilustración que nace a mediados del 1700. También habla de que las mujeres debiésemos de tener una educación diferenciada a partir de esta función natural de procreadoras y reproductoras de la vida. Eh, la enseñanza debe ser en función a lo que otro decide que es conveniente para nosotras. Porque nosotros no tenemos ningún tipo de participación sobre nuestros propios intereses. Y aquí la inteligencia se considera como un atractivo, un encanto y un entretenimiento, pero que beneficia a la intención masculina. Es decir, si una mujer en esta época recibe algún tipo de educación específica, es porque dentro de la alta sociedad se requiere algún tipo de estándar para poder acceder a esta cúpula de buen comportamiento o ideal de ser femenino. Y eso está muy ligado con el ser buena dueña de casa, porque si nosotros accedíamos a algún tipo de conocimiento, era para transmitírselo a las personas que teníamos bajo nuestro cuidado, es decir, los hijos. Bueno, ¿y qué preguntas orientan la decisión de la economía? Porque como hay que resolver algún tipo de problemática de suplir estas necesidades, hay factores de decisiones que son importantes y para eso hay algunas preguntas que son guía. Por ejemplo, ¿qué bienes y en qué cantidades deben ser producidas? Es decir, esta pregunta tiene un interés asociado a la producción. Y el concepto elemental se introduce aquí el costo de oportunidad y ya si le agregamos un factor económico, o sea, un factor geográfico territorial, tiene que ver con qué factores de localización es importante considerar. Porque mientras más cercano, la producción se va a ir reduciendo porque hay menos costos de transporte y hay mayor oportunidad que sale en provecho de la producción. ¿Sí? Bueno, la otra pregunta es cómo producirlo. ¿Qué recursos económicos deben ser usados en la producción? Es decir, cuán eficiente es esta generación de un nuevo bien que suple la necesidad. Y en esta pregunta el factor tiempo es muy importante. Y ahí entran en influencia los costos el costo de distancia, los desplazamientos y también para quién. Es decir, la distribución. ¿Qué tanto se tiene que mover desde el lugar que se produce hasta el lugar de destino? ¿A través de qué medio? ¿Cuánto eso encarece a la producción que se está generando? Y finalmente podríamos sintetizar lo que el concepto elemental en esto es el capital y el recurso económico. Por tanto, si nosotros hacemos una interpretación geográfica a esta decisión económica, tenemos quiénes pueden comprar la producción y por qué ellos. O sea, ¿por qué esas personas tienen acceso a este bien y no otras personas? ¿Qué cosas están influyendo en esta decisión para obtener? Entonces, si pudiésemos preguntar una definición, ay, perdón, voy a cerrar este chat que se me había quedado abierto. Supongo que se sigue viendo, ya. Bueno, ¿dónde está la participación de las mujeres en esta toma de decisiones? O cómo nos afectan estas decisiones según la escala de influencia. Es decir, ¿todas las personas tenemos la misma posibilidad de poder acceder a estos bienes de decisión económica o hay algún tipo de sesgo de género? Ahí lo vamos a ir viendo un poco más adelante. En síntesis, les quería mostrar este video que resume
en gran parte cómo esta interpretación de la economía tradicional, cuáles son sus divisiones y también cuáles son los factores que influyen en ello. Porque si bien hasta ahora se ha tocado sutilmente algunos elementos, este video sintetiza algo que siempre se nos explica de una forma muy engorrosa y que pareciese que fuese una casi conspiración para que no tuviéramos algún tipo de incidencia en esta toma de decisiones. ¿Qué es la economía? Muchas veces se asocia la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por lo tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles, que en general son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Dos enfoques de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de los hogares y las empresas. Analiza las decisiones que toman en la administración de sus ingresos y gastos y la forma que interactúan entre sí y con los mercados. La macroeconomía se dedica al análisis de los fenómenos conjuntos de una sociedad, el país o el mundo. Mide y analiza la producción global y sus fluctuaciones, los vaivenes de los precios, el mercado laboral y el comercio internacional. Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Banco Central del Uruguay. Con publicidad incluida. Como vemos, ahí ya hacen algún tipo de diferencia de esta división de la economía. ¿Qué es la economía? Caramba. Hay una diferencia entre la economía, ¿Qué? La macroeconomía y la microeconomía. Como esta clase intenta abordar la economía feminista, va a ser centrada en la microeconomía. Y la próxima semana, como vamos a hablar sobre globalización, desigualdad y género, ahí vamos a abordar de alguna forma lo que es la macroeconomía. Así que ya teniendo eso un poco más claro, voy a continuar, cuando esto me lo permita. Entonces, bajo esta intención, el método de análisis económico contempla de que existe un hombre, ojo, que es racional, autónomo, interesado en sí mismo, que optimiza las decisiones y no tiene influencia del entorno. Ese es el ideal bajo el cual se hacen todos los supuestos de la economía. Entonces, este modelo económico se sustenta, por decirlo de alguna forma, en algunos pilares, que es la modelización y abstracción. Es decir, no sé si se acuerdan de cuando veíamos el tema de la geografía cuantitativa de los 60, sí, los 60, que era esta contemplación de que el espacio es neutro, es igual, es homogéneo y que no hay otros factores como el relieve o la cultura o cosas que son un tanto más abstractas de contemplar en esta toma de decisiones. Este modelo económico hasta ahora se rige de la misma forma. Por eso, mientras más neutro sea esta toma de decisiones, más racional y se ve influenciada cuáles son las elecciones que uno va realizando. Y por eso mismo es objetivo y riguroso, y por tanto lo que no está dentro de ese parámetro se considera como malo, o la otredad, la alteridad, lo que no es bien visto, y siempre se contempla este costo-beneficio. Es decir, yo no voy a realizar ninguna acción si es que no voy a recibir algún tipo de beneficio a cambio. Entonces, si nos ponemos a pensar en la lógica feminista, es lo antagónico a lo que se promueve desde la lógica de colaboración,
hermandad, sororidad y otro tipo de conceptos que están muy arraigados dentro de esta lógica feminista. Entonces, algunos de los supuestos de la economía neoclásica son estos que están aquí detallados. Entonces, de alguna forma, hace una especie de balanza entre la necesidad y la disponibilidad de los recursos, porque como les comentaba en un comienzo, los recursos naturales o los recursos en general, el capital humano y otros, son finitos en esta tierra que sigue extrayendo recursos para poder manufacturarlos y poder distribuirlos en otras partes que están más distantes. Entonces, hay algunos productores y otros captadores de este bien producido, bien o servicio producido, que suple esa necesidad. El tema del comportamiento, se asume la figura del homus economicus como racional y objetivo, pero este personaje que se levanta todas las mañanas a trabajar como un buen hombre proveedor, también tiene otro tipo de necesidades que no están siendo contempladas. Por ejemplo, tiene que vestirse, tiene que alimentarse, tiene que, no sé, desplazarse, hacer otro tipo de cosas que van más allá de la ejecución mercantil. Entonces, ¿quién realiza esas acciones? El tema del contexto. No asume la influencia de la situación global y local, es decir, sociohistórica. Si hacemos memoria de las clases pasadas también, en esta crisis que hubo en los 70, donde la geografía cambió de paradigma y se comenzó a vincular mucho más con los movimientos sociales o las problemáticas de desigualdad, eso grafica muy bien cómo una situación que ocurre en un conflicto entre los países árabes a través del petróleo tiene repercusión en Estados Unidos, en Europa, y eso en las formas de pensamiento. Entonces, tenemos de que no todas las cosas que ocurren están aisladas y por tanto siempre hay algún tipo de influencia que influye en las decisiones económicas. Los periodos de crisis, esta misma situación que estamos viviendo en relación al coronavirus, ¿cómo está afectando la toma de decisiones para seguir consumiendo algún tipo de servicio o priorizar otro en desmedro de uno que antes sí teníamos? También el tema del objetivo, optimizar al máximo la utilidad y el beneficio que estas brindan. Es decir, cuánto tiempo vamos a invertir para poder obtener algún tipo de ganancia. El tema del mercado, que forma parte del epicentro de la interacción de gente interesada y que se limita a la interacción que ocurre solamente dentro del mercado. Es decir, para que sea algo contemplado dentro de lo económico, necesariamente tiene que haber algún tipo de transacción. Pero ¿qué pasa con otro tipo de economías que son solidarias, que son colaborativas, que son cooperativas? ¿Forman parte de esta interacción o no? Porque ahí no hay dinero de por medio, pero sí hay otro tipo de vínculos interactuando. Entonces, ¿cuál sería la participación de esta economía tradicional dentro de estas lógicas que no responden lo capitalista? Y finalmente, la división de género. Como ya habíamos comentado anteriormente también el tema de cuáles son los roles asignados a cada una. La mujer se tiende a pensar de que tiene que ser dueña de casa, cuidadora de la familia, entonces se restringe al hogar, mientras que el hombre también forma parte de esto público, tiene algún tipo de incidencia en el mercado, mientras que la mujer queda excluida de ese tipo de función. Pero, ¿qué pasa cuando la mujer también tiene una participación en el mercado? ¿Cómo influye o cómo es contemplada dentro de la economía tradicional? Porque claro, eso era del 1700, esa idea de que la mujer no podía trabajar, pero comparativamente, ¿cuáles son las implicancias de que las mujeres estemos ahora participando dentro de un mercado
público que antes era solamente del hombre. ¿Tiene algún tipo de división o cómo esto es contemplado dentro de la economía clásica? Ojalá que se vaya entendiendo. O sea, en resumen, si la economía es una ciencia de elección que utiliza los recursos productivos escasos o limitados para producir bienes y servicios, ya, ese es el primer postulado, o sea, como la gran premisa que sostiene la economía tradicional. ¿Qué tan libres somos las mujeres para poder decidir? ¿Tenemos la misma capacidad adquisitiva de poder obtener estos bienes y servicios? En un supuesto de que tenemos una familia, ¿quién es el que puede comprar o tener algún tipo de la última palabra para poder, no sé, comprarse un vestido, por ejemplo? O no sé, ir a la peluquería. ¿La mujer tiene autonomía para poder hacer esa elección? Que también reproduce lo que se espera de nosotras como mujeres. Ah, es complejo. Entonces, aquí, ¿qué propone la economía feminista? Tenemos de que estas transacciones del mercado omiten las cosas que nosotras podemos hacer dentro del hogar. Es decir, los cuidados, yo cuido a mi sobrina, cuido no sé, a cualquier tipo de dependiente, a mi abuela, a mi hija, alguna persona que no tiene la autonomía suficiente para que pueda solventar sus necesidades de forma autónoma. Entonces, ¿quién se tiene que sacrificar, por decirlo de alguna forma, para este cuidado? Generalmente es quien tiene menos salario. Entonces, como el hombre tiene una mayor, la tendencia indica de que el hombre tenía una mayor posibilidad educativa, por tanto tenía mayor acceso a los cargos de poder y por ello tenía una mayor poder adquisitivo, era conveniente en la decisión familiar que la mujer se quedara dentro del hogar desarrollando las funciones de cuidado y el trabajo doméstico. Entonces, para poder quedar un poco más claro, les voy a mostrar este video que habla sobre la economía feminista, los desafíos de visibilizar la desigualdad, la desigual reproducción social. Feminista, digamos, no solamente es una propuesta y un programa académico, sino también político, y en ese sentido viene a visibilizar primero dimensiones y áreas y trabajos que no solamente no están siendo reconocidos, sino que además no están valorizados. Una fuerza de trabajo que se reproduce todos los días y de alguna manera hay un trabajo no remunerado que está sosteniendo ese trabajo remunerado, lo que se llama el trabajo productivo, lo que se hace en el mundo público. Todo ese trabajo que se realiza cotidianamente y que a veces tenemos que entenderlo con la categoría de la doble jornada laboral, digamos. Entonces, poder entender eso es visibilizar esos trabajos y de alguna manera mostrar, digamos, que cuando se habla de temas de economía, de productividad y del mundo público, nunca se hace referencia a este trabajo no remunerado doméstico y de cuidado que se realiza en los hogares. Se siguen asociando a tareas tradicionalmente vinculadas con temas de cuidados solamente a las mujeres, esta feminización de las ocupaciones. Si hacemos un análisis del presupuesto nacional en Argentina, hay un ejercicio que ya tiene muchos años, pero que llegaba a la conclusión de que menos del 1% del presupuesto se destinaba a estas finalidades. Esto incluía programas de salud sexual y reproductiva, programas de educación sexual integral, programas específicos para promover el empleo de las mujeres. Yo creo que esta invisibilidad surge de la presunción que hay que las políticas económicas son neutrales al género. Esto es una afirmación que se usa muy habitualmente. Y desde la economía feminista lo que decimos es que las políticas públicas y las políticas económicas no son neutrales al género, sino que son ciegas al género. Y que llevar adelante herramientas que permitan visibilizar estas discriminaciones, estas disparidades, informa a las políticas públicas y puede ayudar a transformarlas. Feminista, digamos, no solamente es una... Bueno, y aquí hay otra
Hay otra entrevista que se hace a Cristina Carrasco. A ver, ahí. Y aquí lo voy a avanzar porque es una entrevista que dura aproximadamente 20 minutos. Entonces, para optimizar el tiempo, que ahora yo creo que la idea es que después de esta charla contemplemos mucho el tiempo que usamos, les voy a poner la entrevista, la pregunta precisa. Fanny, no se escucha nada. ¿No se escucha? No. ¿El otro tampoco? Sí, el otro se escuchó súper bien, pero ahora que pusiste cuando al principio comenzó se escuchaba, pero ahora que pusiste desde este minuto no se escucha. A ver, intento de nuevo. ¿Ahí sí o no? No, Fanny. A ver, intentemos desde... Vamos a intentar otra cosa. Pero qué raro porque el otro video se escuchó súper bien. ¿Desde YouTube se escucha o no? Como que se tiende a escuchar algo detrás, pero no, es como ambiguo, no se entiende. Pero no es como el video. Mm, Ahí como que se escucha algo, pero... A ver. Ponle play. No, no se escucha. Qué raro porque el otro se escucha súper bien. Bueno, entonces les voy a comentar de que aquí ella habla sobre cómo las crisis impactan de forma desigual al género. Porque en esta situación de disminución de empleo, quien se tiene que sacrificar en función a la familia son generalmente las mujeres. Y después siguen generando estrategias de supervivencia para la familia, y en ese contexto son las mujeres quienes desempeñan algún tipo de función bajo la informalidad. Entonces, al momento de querer reconocer algunos derechos laborales, son las perjudicadas, las mujeres, porque están desempeñando cosas que pueden seguir reproduciendo, eh, o sea, siguen haciendo las funciones dentro del hogar, pero las pasan al aparato público, externo, público. Por ejemplo, se habla de que la sostenibilidad de la vida está asociada a estas labores que desarrollan las mujeres. Entonces, si lo pensamos como una especie de pirámide, quienes están en la base son quienes preparan los alimentos para que las personas puedan tener más tiempo disponible y desarrollar otro tipo de acciones, o están al cuidado del hogar, hacen la limpieza, y cuando pasa a lo público, se puede masculinizar porque se mercantiliza y ya tiene una contabilidad. Entonces, ¿por qué cuando está pasado por el mercado tiene una contabilidad dentro del Producto Interno Bruto, pero cuando se desarrolla dentro del hogar no lo tiene? Un ejemplo: cuando yo tengo un infante en mi cuidado y está dentro de mi hogar, yo lo cuido, invierto este tiempo en función a su desarrollo integral, pero una vez que yo quiero desempeñarme realizando algún tipo de función como geógrafa, por ejemplo, lo llevo al jardín infantil y tengo que pagar el jardín infantil. Y ahí esa mantención sí pasa por el mercado. Entonces, eso es parte de los pilares que sustentan que la economía feminista debiese contemplar también las funciones que desarrollan dentro del hogar. Porque, ¿por qué en algunos aspectos sí se contempla, pero en otros no? Ojalá que se pueda entender, si no está en YouTube el video. Y lo intenté resumir de la mejor forma.
Fanny, yo en el chat publiqué los 2 videos que habías mostrado para que Ya, genial. pudieran acceder. Ah, genial. Genial, genial. Ya, y ojalá que este se pueda escuchar porque este sí que es importante. Hasta ahora no se escucha nada. Es que está como en cancioncita de introducción. No. ¿No se escucha? No sé si yo tendré el problema, alguna escucha de las que están presentes. Voy a intentar de salirme entonces y volver a... No, no se escucha. No se escucha. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ahora? Bueno, que tenemos un marco, ¿Sí? una realidad mucho más. Ya encontré el problema. ¿Y este igual se escucha? En ese sentido se habla siempre de que el ajuste, ¿Se escucha ahora? de que la crisis impacta con muchísima mayor fuerza en las mujeres y también en las disidencias. Se habla de feminización de la pobreza. ¿Qué es ese término? ¿Cómo explicarlo? Bueno, el término estrictamente refiere a esta evidencia estadística que muestra que crecientemente hay cada vez más mujeres entre la población pobre en relación con los pobres. Es un indicador relativo, ¿no? Que cuenta cuántas mujeres pobres hay, cuántos hombres pobres hay y los relaciona, y para América Latina eso viene mostrando un proceso de crecimiento, incluso en momentos previos al actual, donde la pobreza venía decreciendo. Entonces es un proceso también más estructural. Y claramente como las mujeres estamos sobrerepresentadas en estos espacios de pobreza, en estos espacios de vulnerabilidad social, las crisis nos impactan en términos relativos más fuertemente, porque tenemos una inserción más frágil en el mercado laboral, porque tenemos menos acceso a ingresos y tenemos acceso a ingresos más bajos, porque hay mucha más proporción de mujeres solas comandando hogares que de hombres en la misma situación. Entonces todo esto va impactando en términos relativos más en las mujeres. Y otro fenómeno que también se ve en las crisis, en Argentina, en América Latina, es que el trabajo de las mujeres funciona como un amortiguador de estas crisis. Tanto el trabajo remunerado, porque cuando en el marco de un núcleo familiar, de un hogar, la situación de los hombres, que son quienes están mejor y más persistentemente insertos en el mercado laboral, su situación se desacelera más aceleradamente, las mujeres se mantienen en el mercado laboral o entran incluso al mercado laboral en épocas de crisis para compensar esta pérdida de empleo y de ingresos de los hombres de ese núcleo familiar. Pero además el trabajo no remunerado de las mujeres se incrementa en las crisis, porque las propias estrategias de sobrevivencia de los hogares hace que se dejen de comprar cosas y se resuelvan de manera doméstica, de manera casera, y también porque el Estado se retira de alguna de sus obligaciones en la atención de la salud, en algunas áreas vinculadas con servicios sociales, y eso que el Estado deja de hacer lo hacen los hogares, y dentro de los hogares lo hacen las mujeres. Vos hablaste recién de lo que tiene que ver con... Bueno, entonces aquí también surge otro concepto que tiene que ver con el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, como para que lo tengamos presente. Y aquí sería Cristina Carrasco, que yo creo que dentro del material que les vamos a hacer llegar junto con el video va a estar un texto de ella. Te lo digo de entrada, fácilmente es anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tenemos un marco, una realidad mucho más amplia que la que toma la economía oficial, que solo habla del mercado. Nosotros tomamos todo el abanico de la realidad. O sea, si hay un mundo que no nos gusta y nos interesa cambiarlo, lo primero que tenemos que hacer es conocer realmente cómo funciona. Y no funciona solo con mercado. Que el sistema que vivimos es muy complicado, no para nosotros, sino para los que nos gobiernan, ¿no? Entender esto, y no entenderlo, yo creo que se entiende, el problema es querer hacerlo, ¿no? Y que le den importancia, ¿no? Que le den importancia a eso que está tan naturalizado, que son los cuidados, ¿no? Que lo hacen las mujeres, ¿no?
Y las mujeres estamos sosteniendo la vida, estamos sosteniendo el mundo. Entonces, bueno, ya estamos un poco cansadas, ¿no? Entonces, a ver si lo entienden, porque el mundo hay que organizarlo de otra manera si realmente estamos por la vida. ¿Qué significa estar por la vida? ¿Cuánto tiempo tenemos que dedicar a cuidar a la vida, ¿no? La vida, somos todos vulnerables, o sea que todos y todas requerimos cuidado a lo largo del ciclo vital, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Cómo se organiza? ¿No? Claro, esto significa romper todo el esquema productivo que hay actualmente, por tanto, esto es complicado. Pero vamos avanzando con prácticas diferentes, prácticas, por ejemplo, de economía social y solidaria, prácticas de pequeñas comunidades, pequeñas cooperativas, pequeñas para mostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Si las mujeres estamos planteando un mundo diferente para mejor calidad de vida para hombres y mujeres, entonces a veces piensa, ¿y tú por qué no estás de acuerdo, no? Si lo que estamos planteando es un mundo vivible, mucho más vivible que el que tenemos para hombres y mujeres. Por tanto, en esto tenemos que ser aliados, naturalmente, ¿no? Entonces, claro, depende de con quién, pero yo creo que cada vez más la gente joven, hombres jóvenes, yo creo que cada vez más tienen más sensibilidad a estos temas, porque el mundo que tenemos también los está tratando muy mal. El de la cesantía, la precariedad juvenil en cualquier trabajo es muy fuerte, ¿no? Y entonces también este mundo tampoco es tanto para ellos, ¿no? Otra cosa es este chico que sale de la facultad y que hace un máster en negocios y que, ¿no? Pero la generalidad de nuestra juventud no es esa. Y entonces yo creo que la gente está muy precarizada actualmente. Y entonces, claro, empieza a tener sensibilidades por transformaciones importantes, ¿no? Yo creo que actualmente la economía feminista está teniendo mucha presencia o mucho interés, está despertando mucho interés en mucha gente joven. Tal vez en Chile un poco menos, pero por ejemplo en Argentina o en otros países creo que es más. Y gente joven que no vienen de economía, o sea, algunos que vienen de economía y otros que no. Yo creo que aquí también se da el fenómeno de que la gente joven está muy cansada de la política oficial, de los partidos oficiales. Y entonces encuentran que en la economía feminista tenemos propuestas que a ellos les pueden interesar. Y entonces dicen, pues vamos a hacer economía feminista. Entonces hacen talleres, cursos, ferias de economía feminista. Claro, digo, a ver qué van a hacer, ¿no? Pero bueno, toman ideas y se mueven alrededor de esto. Entonces yo creo que esto es muy interesante porque están captando, aunque no sean economistas, ¿no? Están captando las ideas. Y después hay otro sector que también me parece muy interesante, que son mujeres básicamente campesinas e indígenas de América Central, de Brasil, y no sé, tal vez otras partes, son las que conozco, ¿no? Que están creando muchas cooperativas en el campo, en la artesanía, ¿no? Que hacen pues soberanía alimentaria, recopilación de semillas, etc. Y ellas a través de esto van debatiendo y van llegando a las mismas ideas de la sostenibilidad de la vida, porque ellas lo están viviendo, ellas lo están haciendo, ¿no? Entonces con ellas también tenemos este diálogo interesante, ¿no? Nosotros hacemos más teoría, pero ellas tienen la práctica. Yo cuando daba economía feminista en cuarto curso, los estudiantes me decían, y no solo las mujeres, los hombres me decían, ¿y cómo nunca nadie nos ha explicado todo esto en 4 años que llevamos en esta facultad? Porque dice, el mundo es mucho más amplio que el mercado, le empiezas a explicar todas las relaciones que hay entre todo, y dice, ¿cómo nadie me había explicado todo esto, ¿no? En 4 años que llevo estudiando en esta facultad? Porque es algo sensato lo que estamos contando. Aquí quería hacer hincapié en 2 conceptos. Primero en el tema del ciclo vital, porque cuando vimos hace un momento el tema del Homo economicus, se asume de que es un hombre productivo de una edad determinada, que está en función a este ser
que presta su tiempo en función a la producción. Es decir, quizá unos 20 años, dependiendo del tipo de sociedad donde se contemple, hasta que se jubile. Ese es el homus economicus, pero antes de eso es un joven o es un niño, pero ¿quién lo cuida? Y posteriormente a ese ciclo vital, ¿quién lo cuida una vez que está en la vejez? Y que si hacemos un paralelo con los otros contenidos, también ¿por qué el Estado los deja tan desvalidos? O sea, ¿cuál es la prioridad del Estado dentro de este rol que debiese tener? ¿Qué tipo de Estado se está creando? Y también ella menciona el tema de que la academia tiene la teoría, pero son las activistas dentro de su organización práctica las que desarrollan la práctica y la ejecución de esta teoría. Entonces, es como lo que habíamos dicho anteriormente, no existe la teoría sin la práctica ni viceversa. Por eso los saberes feministas debiesen de tener un vínculo tan cercano con las cosas que se están desarrollando de forma autónoma. Entonces, los conceptos más importantes que propone son el tiempo, cuánto es el tiempo que las personas están disponibles para entregar en función a esta producción, también el tema del trabajo doméstico, cuáles son las labores y funciones que se van realizando para mantener una casa, porque a veces se piensa de que, mantener la casa es simple, pero hay que, no sé, barrer, después limpiar con un paño el suelo, eso cuánto tiempo requiere, mientras tanto se lava la ropa, mientras tanto se lava la loza, mientras tanto hay que guardar, hay que esperar a que se seque para poder guardarla, pero también a veces viene visita, viene gente y hay que preparar algunas cosas para poder atenderlo, y todas esas cosas se pasan por alto dentro de la economía tradicional, sin embargo implica tiempo. Las labores del cuidado, cuando hay alguien, no sé, ya, un adulto mayor que está al cuidado. Eso implica no solamente el estar con esta persona adulto mayor, sino que requiere tiempo en su escucha, porque tienen otro tipo de necesidades que son más emocionales. También el tema de obtener hora para la atención médica, porque hay que hacerle periódicamente chequeos médicos. No sé, acompañar al mercado o ir al mercado para que tenga sus alimentos, porque a lo mejor la movilidad de esta persona no es tan autónoma. Y finalmente es para poder brindar sostenibilidad de la vida, porque es parte del ciclo vital formar parte de esta sociedad colaborativa, porque de forma autónoma no todo se puede adquirir. O eventualmente si una persona es mucho más solitaria, tiene que contratar ese servicio y para eso necesita recursos. Y si las mujeres tenemos menos recursos disponibles, no vamos a poder obtener una buena calidad de vida. Es complejo. Entonces, en todo este escenario, hay una brecha en cuanto al tiempo de ocio. Pero, ¿cómo esto afecta nuestra calidad de vida? O vinculándolo con los contenidos previamente hablados en las clases anteriores, lo podríamos identificar en función a cuánto tiempo de ocio tenemos nosotras disponible, o existe algún tipo de brecha en el tiempo de ocio. Estadísticamente hay estudios que dicen de que los hombres pueden dedicar 3 horas, no me acuerdo, creo que al día, a las labores domésticas y de cuidado, mientras que las mujeres 6. Entonces, el tiempo de ocio que las mujeres pueden tener lo utilizan habitualmente para dormir, descansar, no para recrearse, sino para poder mantener un mejor bienestar corporal, dado toda esta exigencia social que se espera de ella. En cambio, el hombre tiene o exige su tiempo para ir a jugar a la pelota, compartir con sus amigos, pero las mujeres no tenemos necesariamente esa opción o es mucho más restringida.
intentemos de pensar este planteamiento no necesariamente en nuestros casos personales, sino como en una generalidad que, por ejemplo, se ha mostrado en el tema del estallido social o toda esta exigencia que busca una mayor dignidad. ¿Quiénes son las personas que están exigiendo este tipo de mayor bienestar? Porque para desplazarnos implica tiempo y así una serie de factores que afectan nuestro diario vivir. Y finalmente aquí les puse una lámina que muestra la explotación, utilización del tiempo y el trabajo de las mujeres en beneficio de otros. Entonces, aquí hay una mujer, la mujer y el sartén en la cocina están bien. Ya, aquí está ella realizando esto. Que sepa coser y que sepa bordar, porque claro, de repente la ropa se estropea y hay que coserla para que siga funcionando, porque no necesariamente está esta lógica de se rompió, se desecha y se adquiere uno nuevo. En Chile esa no es la generalidad. También dice, Teresa pone la mesa, si no la pones, si no pones pan, pone tu cabeza. Dice arroz. Es que está como en argentino, pero aquí ponen una serie de situaciones donde las mujeres tienen que realizar actividades en función al bienestar general de la familia. Nuevamente nos vamos sacrificando en función a este bienestar social colaborativo, que al parecer no es tan colaborativo. Y aquí les dejo otro video también que resume de alguna forma todo lo que hemos ido conversando. Cuando nosotras hablamos de economía feminista, es otra visión de la sociedad y de la economía. La economía oficial solo tiene en cuenta el mercado, la producción de mercado, servicios públicos y el sistema financiero. Y en cambio no tiene en cuenta todo lo que hay por debajo que está sosteniendo ese mercado, que es toda la economía del cuidado y toda la naturaleza que digamos que estudia la economía ecológica, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de la economía del cuidado, estamos hablando de todos los trabajos que se hacen básicamente desde los hogares, que no están remunerados, pero tampoco queremos que no creemos que la solución sea remunerarlo, sino toda esa cantidad enorme de trabajo que está reproduciendo la vida. Y entonces para nosotras la contradicción es entre el beneficio capitalista y el cuidado de la vida, o dicho de otra manera, entre capital y vida, ¿no? Y entonces, claro, la economía oficial y el sistema que tenemos, o sea, una cosa es el sistema y otra la economía que lo explica y que lo recoge y que lo intenta perpetuar. Esta economía solo le interesa el beneficio capitalista, ¿no? Y en cambio nosotros lo que estamos planteando es que tenemos que ir hacia otra economía que tenga como eje central la vida de las personas. El sistema económico es capitalista por un lado y patriarcal por otro, ¿no? El patriarcado es anterior al capitalismo, pero el capitalismo, digamos que lo ha sabido aprovechar muy bien y ha formado este sistema capitalista patriarcal donde las mujeres nos hemos dedicado fundamentalmente, ¿no?, a esta tarea, y esto le estamos entregando una fuerza de trabajo muy por debajo de su coste al sistema. Parte del beneficio del sistema viene de todo este trabajo hecho en los hogares. Por eso que para nosotros es muy importante que los compañeros, los hombres sensibles al tema y que también quieren una transformación, esto lo vean y lo entiendan, porque en el fondo tendríamos que hacer complicidad frente a este tema, ¿no? Yo creo que la transición, si se da, que ojalá se dé, será muy compleja, larga y compleja, y entonces en una parte importante para nosotras es cómo se reorganiza todos los tiempos y los trabajos de forma mucho más equitativa, ¿no? Cómo se redistribuyen, se reorganiza consumo y producción de una forma distinta
ecológicamente sostenible y digamos, redistribuyendo de forma equitativa los tiempos de trabajo y la renta. Claro, es que yo creo que nos movemos en dos ejes, ¿no? El eje capitalista y el eje patriarcal, que están ahora muy unidos. Entonces, para nosotras es muy importante que los hombres sensibles y que quieren ser emancipadores hagan complicidad con la economía del cuidado y con la economía ecológica, porque en el fondo estaríamos todos por un cambio semejante, ¿no? Y tendríamos que, claro, poner en cuestión el sistema capitalista, que no es nada fácil, ¿no? O sea que los poderes ahí son muy importantes, ¿no? Lo que he escuchado de socialismo del siglo XXI no tiene en cuenta para nada la economía del cuidado ni la economía ecológica, con lo cual ya no me siento implicada en ello, ¿no? O sea, si volvemos a lo que podría haber sido un socialismo del siglo XVIII o principios del XX, pues eran socialismos que no tenían en cuenta para nada todo lo que no pasaba por el mercado, luchaban contra la economía capitalista, pero no tenían en cuenta el resto de los elementos externos al mercado, ¿no? Y entonces para nosotras es un solo proceso todo, entonces o lo tenemos todo en cuenta o ya no sirve, ¿no? En América Latina yo creo que hay países que están intentando hacer cosas diferentes, ¿no? Como Venezuela, Ecuador, Bolivia, ahora tal vez Brasil, pero no creo que estén por la economía feminista. De hecho, yo, bueno, conozco mujeres, ¿no?, ecuatorianas que están ahí en el gobierno y tienen muchísimos problemas, ¿no? Es decir, el patriarcado también es muy duro. Y entonces yo recuerdo algo que yo creo que ahora simbólicamente se repite, cuando nos decían en los años 60, compañera, lo primero es tomar el poder y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Y lo demás no viene nunca por añadidura. Es decir, o las cosas democráticas se hacen desde ya, ¿no?, o después ya no funcionan. Que pasa también con la democracia, ¿no? O sea, cuando hay partidos que no son democráticos y después toman el poder, siguen sin ser democráticos. Es decir, estas cosas son muy complicadas de gestionar, muy complicadas de implementar y por tanto, con todos los problemas que tienen que ir desde el principio, si no, después es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que en los países de América Latina lo de economía feminista lo están haciendo los grupos de mujeres igual que en todas partes, pero no están dentro de las políticas de los gobiernos. Yo creo que como todo es difícil, porque por ejemplo también si tú me preguntaras qué ejemplo de una economía alternativa hay, claro, es difícil, ¿no? Todo, prácticamente es todo capitalismo actualmente, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay son como pequeños proyectos, por ejemplo cuando uno habla de alguna cooperativa, de algún, ¿no?, que tienen formas de actuar que podrían ser distintas. Y entonces, dentro de esto, pues se aprende sobre la marcha cuáles son los problemas que se crean, ¿no? Y entonces yo creo que en esto el feminismo, pues, según cómo en las organizaciones donde se participa, intentas, ¿no?, que las relaciones sean distintas, que las cosas se hagan distintas, ya sean movimientos sociales, ya sean los lugares de trabajo. Y entonces es un poco el proceso de decir, bueno, cómo vamos aprendiendo entre todas y todos de los problemas que se originan, ¿no? Cuando intentas cambiar las relaciones, cuando intentas cambiar los objetivos, ¿no? Esto en cada lugar es muy diferente, ¿no? Una empresa pequeña, el sector público, en el campo, en la ciudad, en cada lugar es diferente. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es, como dicen las mujeres en Latinoamérica, que las mujeres nos empoderemos, o sea, que nos lo creamos de verdad, y para ello es necesario estar en relación de mujeres porque cada una sola es imposible, el patriarcado es muy fuerte. Entonces, mantener relaciones, grupos, ¿no?, entre mujeres, empoderarnos en conjunto y a partir de aquí intentar transmitirlo para ir cambiando todo lo que vamos viviendo, ¿no? De hecho, digamos, en los últimos 20 años, hoy decimos, oye, es que no aprenden, es que es tan difícil, pero si miramos España en los últimos 20 o 30 años, pues nuestras madres o nuestras abuelas no tienen nada que ver con la vida que nosotras hacemos, ¿no? Con lo cual, es decir, bueno, pues estamos cambiando cosas, ¿no? En ningún
caso es lo que desde el feminismo se plantea, una guerra de sexos, al revés, ¿no? O sea, nosotros queremos convivir hombres y mujeres y todas las variantes sexuales, con toda la diversidad sexual que pueda haber, en un mundo mejor para todos y todas. Entonces, no estamos peleando contra los hombres, estamos pidiendo o intentando que los hombres cambien y acepten que el mundo, digamos, posible, mejor para todos y todas, no es el mundo del poder, no es el mundo del mercado capitalista, no es el mundo del dinero, no es el mundo, ¿no? Y entonces que entre todos y todas construyamos otro mundo mejor para todas y todas, pero a mí no me interesa ni a ninguna de las que yo conozco, o sea, el movimiento feminista no está en guerra contra los hombres, ¿no? Y es verdad que hay mujeres que han adoptado el modelo masculino, y claro, porque además si a ti te interesa llegar arriba, a lo mejor la única forma es adoptar el modelo masculino. Bueno, como hay hombres que han adoptado el modelo femenino y están asumiendo, bueno, pues todo el trabajo de cuidados, ¿no? No podemos negar que no todas las mujeres somos iguales ni todos los hombres son iguales, ¿no? Yo hablo de tendencias mayoritarias según los grupos sociales y según lo que la sociedad le ha adjudicado y le ha asignado a cada grupo social. Ahora, dentro de eso, hombres y mujeres somos diversos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar es cambiar el mundo para todos y todas, ¿no? Entonces, aquí dentro de la reflexión, espero que le haya quedado un poco más claro toda esta complejidad de lo que significa la economía feminista, y lo disruptiva que puede llegar a ser también. Entonces, en ese contexto, yo les dejo la pregunta abierta para que reflexionemos posteriormente. ¿Qué herramientas tiene la geografía para promover una economía feminista? ¿Tenemos herramientas nosotras o hay que crearlas? ¿O cómo se puede pensar esta economía feminista desde el territorio? Yo creo que es un desafío interesante a contemplar más adelante. Y para ir cerrando, les quería dejar esta página que está acá abajo, el link, sobre la CEPAL y el uso del tiempo. Las encuestas de uso del tiempo, en función de lo que acabamos de ver, es diferenciado en relación a las actividades que se van desarrollando. Y si bien es complejo poder tener estos datos porque las metodologías aún se están probando, es interesante que lo tengan en consideración y que lo pudiesen revisar cuando estimen conveniente. Y también a nivel Chile está a través del INE la encuesta del uso del tiempo, que también en la parte posterior acá abajo se encuentra el link. Así que eso les quería comentar. Y finalmente también considerar el tema de las trabajadoras domésticas como un gremio que se ha ido agrupando para poder visibilizar estas labores, porque dentro de los eslabones de las labores, este es el más desvalido dentro de la fiscalización, el tema de las leyes, porque como lo privado, el hogar está restringido a la opinión pública, ¿no? Por eso también fue tanto el debate en aquella época cuando se hablaba sobre la violencia intrafamiliar, porque era cómo el Estado va a interferir en lo privado si el Estado tiene que regular lo que es público, lo que es social, lo que ocurre en la calle. Entonces, el Estado, ¿cómo puede fiscalizar que estas labores que son desarrolladas por mujeres principalmente estén cumpliendo un horario laboral, tengan sus días libres, que tengan el mismo tipo de derechos que cualquier otro trabajador o trabajadora? Así que igual sería interesante, si es que en algún momento les interesa, pudiesen ver también la página del Sindicato de Trabajadoras del Hogar. Eso les tenía preparado para hoy. Espero que haya sido provechoso. Así que eso. Dejo abierta la palabra para quien desee. Bueno, Estefi, gracias por tu clase de hoy. Yo creo que quizás sería bueno como volver sobre la última pregunta que hiciste, como para que las que estamos participando
quien quiera pueda dar su opinión, porque creo que, o sea, personalmente creo de que dentro de la geografía y la geografía feminista tenemos un montón de lados, por decirlo de alguna forma, en donde se puede abordar la economía feminista. O sea, yo creo que como tú mencionaste, tiene que ver mucho con la microeconomía, con la economía familiar, doméstica. Entonces, finalmente, eso tiene relación con todo lo que las mujeres desarrollamos durante el día. ¿Cachai? No solamente cómo organizamos una casa quizás, sino que también muchas veces las mujeres no son responsables de llevar el dinero a la casa, pero sí de administrarlo. Entonces, atañe a todas las experiencias y todas las acciones que se lleven dentro de un hogar. Claro. Sí. Fanny. Sí. No, yo quería hacer como un comentario en relación a la pregunta de las herramientas que tiene la geografía. Yo creo que también un poco como apoyar también, como dicen aquí las compañeras en el chat, la pandemia ha revelado harto en estos temas y también ha generado nuevas opciones o nuevas oportunidades. Por ejemplo, el tema de las panaderías comunitarias, que ahora se está viendo el tema, cómo después de la pandemia, la verdad es que la realidad de muchas familias no va a cambiar demasiado, o sea, pre y post pandemia. Entonces, ¿cómo seguir manteniendo este tipo de economías? O sea, las personas, por ejemplo, yo trabajo con una panadería comunitaria, que estamos viendo cómo se va a seguir, o sea, cómo podemos generar un modelo donde realmente se pueda seguir funcionando como panadería, porque a través de un fondo se pudieron comprar unas máquinas. Entonces la idea ahora es poder obtener, no sé, pues cuánto nos sale cada pan, quizás poder aplicar algún tema de subsidio, quizás hay algunos vecinos que sí puedan comprar, por ejemplo, no sé, hacer un pan cuesta como 43 pesos. Entonces quizás hay vecinos que quizás puedan pagar el precio de costo, quizás otros vecinos pueden pagar nada y quizás otros vecinos pueden pagar 100 pesos o 150, que es lo que pagan en la panadería del barrio. Entonces ahí también yo siento que se están generando como varias opciones en relación a eso, igual lo mismo de las ollas comunes, o sea, como a partir también de las ollas comunes, acá tenemos otra experiencia que es de una junta de vecinos que vende comida todas las semanas, pero de hace tiempo. Y ellos se dieron cuenta de que era un modelo sustentable y se basa en un modelo también solidario. ¿Ya? Y también en parte a eso, o sea, porque realmente son los vecinos, es la organización la que también es como dueña de sus medios de producción, pues de la maquinaria y de todo, entonces al final no existen los intermediarios, entonces yo creo que sí, que están surgiendo y que desde la geografía o nosotras como geógrafas podemos también impulsar, fortalecer, acompañar esos procesos. Sí, es súper interesante todo lo que estás diciendo y mientras ibas comentando me acordé de que hay una propuesta de algunas organizaciones sobre los bancos del tiempo. Entonces el modelo es, ya, yo sé hacer pan, tú sabes hacer masaje, yo estoy cansada, en hacer el pan me demoro, no sé, 1 hora y media, ya. Tengo dentro del banco 1 hora y media disponible para cambiar por algún otro tipo de labor que desarrolle alguna persona que necesita el pan, por ejemplo. Entonces yo me contacto contigo y te digo, tengo 1 hora y media disponible. Y tú me dices, ok, en 1 hora yo te puedo hacer el masaje. Entonces ahí se hace un intercambio de tiempo, no de producto. Y está interesante, que puede servir para complementar lo que estabas mencionando. ¿Tiene alguna otra acotación, algún comentario? Si le hace sentido, porque, no sé, de repente nos vamos a encontrar con situaciones que vamos a tener que explicar y no sé, ¿cómo lo vamos a asumir? Steffi, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, con respecto a algo que dice Cristina Carrasco en el último video que tú pusiste, es sobre cómo que, o sea, pensando como en una propuesta para la política pública, cómo queremos abordar el trabajo
de reproducción remunerado, porque, o sea, o el trabajo de reproducción en términos generales, porque es como, no, yo tampoco creo que la solución sea como ya, esta señora, madre de 3 niños, hace tal labores domésticas, les vamos a dar un pago, ¿cachai? Es como, esa no es la solución, pensando en que se sigue reproduciendo la misma lógica de que la mujer tiene que estar dentro de la casa haciendo las tareas de reproducción. Entonces, no es una pregunta para ponerte en jaque ni nada, pero ¿cómo te lo imaginas? Yo creo que en parte ese es el desafío, y ya, o sea, esta Cristina Carrasco ya es una mujer mucho más adulta, y los desafíos que haber enfrentado en aquel entonces fueron muy abismantes. Entonces, de alguna forma hay que intentar de poner en valor ese tipo de funciones, porque por algo se está pagando poco por desarrollar, o es como prácticamente ni siquiera contemplado como tarea o como trabajo. Y ese cambio de paradigma que ella hace con el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, y un paralelismo como trabajo remunerado, trabajo productivo, y trabajo no remunerado como trabajo reproductivo, es lo que hay que intentar de modificar. Y ahí es donde implica el tema de la división de roles, y otro tipo de cosas que tenemos súper instauradas. Que el hecho que se asuma que nosotras por ser mujer tenemos que hacer tal cosa es lo más complejo. Claro. Ya. ¿Alguien más quiere decir algo antes de cerrar la clase? Ya, bueno. Entonces damos por finalizada la clase. Quería comentarles que el próximo miércoles es la última clase que nos va a entregar Fanny. Con respecto a eso, también queríamos proponerles que si después del 25 de octubre, que es el plebiscito, pudiéramos hacer una jornada de reflexión justamente con todos los temas que nos comentó Fanny durante todas estas clases, para que podamos hacer un espacio más de interacción, no solamente que podamos hacer preguntas con respecto al tema, sino que también quizás plantear temas que desconocíamos, o temas que nos parecen más interesantes dentro de nuestro quehacer, o generar algún tipo de debate. Así que, por una parte, lo de la clase, la próxima clase es la última, y también para que, si tienen alguna idea también, la puedan hacer llegar para poder conversarla, y que este curso de autoformación tenga como una finalización más dinámica, que nos podamos ver y todo. Así que eso, muchas gracias de nuevo, Fanny, muchas gracias a todas las que están participando, y nos volveremos a ver la otra semana. Que estén muy bien. Nos vemos. Buena semana para todos.